trisomía que nos puede quedar como superviviente en una persona que tiene una trisomía completa. Pero también podemos tener alteraciones de cromosomas sexuales. ¿Cuál es la monosomía que sobrevive? Turner, es la única, no hay otra. ¿Ok? Entonces tenemos síndrome de Turner con pérdida de un cromosoma y tendríamos síndrome de Klinefelter con cromosomas extra, uno o más. Tradicionalmente, síndrome de Turner nos los ponen como 45, o sea, no tenemos 46 cromosomas, y el que falta, ¿cuál es? ¿Cuál es el cromosoma faltante en Turner? ¿Todos de acuerdo? ¿Falta un X? Sí, o sea, ¿qué cromosoma falta en Turner? ¿Cuál? En voz alta. El segundo sexual puede ser X o puede ser Y. Cuando una persona es Turner completamente, no tiene el otro, entonces no sabíamos cuál era su sexo inicialmente. Pero también esto es importante reconocerlo porque hay personas que son mosaicos, o sea, pueden tener 45X, falta del segundo cromosoma sexual, diagonal o barra 46XX o 46XY. Entonces es posible ser un mosaico de Turner, pero la cromosomopatía completa sería 45X. Ahora, ¿se acuerdan qué era lo que hacía que un varón se diferenciara hacia varón? O sea, características o fenotípicamente varón. ¿Qué? Ah, ya. Ahí está. Listo. Ya. Ok, ¿se acuerdan qué era lo que hacía que un varón se diferenciara hacia varón? Ajá, pero ¿qué hace que una persona desarrolle un sistema reproductor masculino? El Y. Y específicamente del Y, ¿se acuerdan del gen? SRY. Si está presente, entonces empieza la diferenciación hacia no son ovarios, no son testículos, no es clítoris, es pene, etcétera, etcétera. Entonces, como en Turner nos hace falta SRY, la diferenciación va a ser hacia femenino. ¿Ok? Vamos a tener niñas, pero vamos a tener niñas con una X. Y aquí sigue presentándose el fenómeno de leonización. ¿Se acuerdan cuál era? No. El silenciamiento de X. ¿Se acuerdan? Las mujeres tenemos 2X, pero al azar uno de ellos se silencia, al azar en cada célula se silencia un X. Entonces estas niñas siguen silenciando X y por lo tanto van a tener menos cantidad de estrógenos y menos hormonas sexuales femeninas que se encuentran en el cromosoma X, porque van a tener un X inactivado como sea. Entonces, Turner, que en realidad no fue el primero que lo describió, porque ya había sido descrito el síndrome antes, sí fue el primero que le dio estrógenos a las mujeres para que mejoraran algunas de sus características, sobre todo que son niñas que se quedan siendo niñas, o sea, no hay desarrollo de mamas, no hay características sexuales secundarias, como no tienen menstruación comúnmente, no hay caderas anchas, etcétera, etcétera. Entonces son niñas, es infantilismo sexual, se quedan como niñas. Y Turner fue el primero que les dio estrógenos para tratar de inducir en ellas ciclos menstruales y para tratar de que desarrollaran características sexuales secundarias, aunque vamos a ver, no es lo único que importa. El cariotipo fue descubierto en 1959 y se describió típicamente como un 45X,
y la frecuencia es de 1 en cada 2.500 recién nacidas vivas. A pesar de eso, las que nosotros vemos con síndrome de Turner, las mujeres que vemos con Turner, son el 1 al 2% de los productos con Turner concebidos. Es decir, la gran mayoría de las mujeres con Turner no sobreviven a la gestación, sino que termina en óbito o en muerte gestacional. Entonces acá tenemos pérdida del segundo cromosoma sexual, que dijimos puede ser X o puede ser Y. Representa la única monosomía que es compatible con la vida de forma completa. La mitad de ellos va a ser 45X, o sea, la mitad de ellos habrá perdido realmente su segundo cromosoma sexual. Pero el resto van a ser mosaicos o monosomías parciales, o sea, que durante la embriogénesis temprana se produjo la pérdida de X y mientras algunas células van a tener el cariotipo completo, a otras les va a faltar el segundo carácter sexual. Entonces, los mosaicos pueden ser niñas, o sea, 45X barra 46XX. ¿Cómo se van a ver estas mujeres? Son mujeres, primero, con menos características que en Turner, a lo mejor un poco más altas, que sí pueden lograr la menstruación, generalmente ciclos irregulares, el fenotipo no tan característico, más atenuado, porque finalmente sí tienen algunas de sus células, sí van a tener su segunda X. Pero también puede haber Turner mosaicos y de niño, o sea, 45X y algunas células con 46XY. Entonces, todo lo que implique un cromosoma Y dentro de cromosomopatías o de estados intersexuales va a tener riesgo de desarrollar tumores gonadales. ¿Ok? ¿Cómo se ve? Fenotípicamente, ahí tenemos uno de los ejemplos de estados intersexuales. Es decir, generalmente testículos no descendidos, si es que se desarrollaron como testículos, labios gruesos, como si fuera, o sea, un estado intermedio entre labios escroto y clítoris aumentado de tamaño. Eso sería un estado intersexual. Los casos con cromosoma Y o completo o parcial sí deben de ser vigilados y las gónadas tienen que ser retiradas por el riesgo de desarrollar tumores tanto benignos como malignos. Alguien que no es mosaico se ve más o menos así. Entonces, ¿qué es? Niña, o sea, no desarrolla mamas, no desarrolla cadera. El cuello típicamente se llama cuello al lado, que es un cuello corto, un cuello que se va haciendo ancho hacia la base, como si le fueran a salir alas de atrás, ¿no? Como más o menos como la hipertrofia que desarrollan las personas que hacen ejercicio, que desarrollan mucho el trapecio, algo así la forma. En ella se da el fenómeno de inactivación del X. Entonces, si de por sí no tengo un segundo cromosoma sexual y aparte estoy inactivando la mitad de los cromosomas que tengo, voy a tener insuficiencia de genes dados por X. Y dentro de los genes implicados o más importantes están el grupo de genes que se llama SHOX o HOME-BOX de baja estatura. Es un regulador del crecimiento. Entonces, en el caso de las niñas con Turner, que tenemos la mitad de SHOX, lo que va a ocurrir es que van a ser niñas con una estatura más baja de lo normal. Entonces, ¿qué es esta falta de genes SHOX? Es lo que me va a explicar gran parte del fenotipo, el que sean bajitas y el que tengan algunos problemas de desarrollo, como el problema de desarrollo en la rodilla, entonces desarrollan también malformaciones osteomusculares. El infantilismo sexual se debe al mal desarrollo de gónadas en la embriogénesis y también va a existir, acuérdense, las niñas nacen ya con la cantidad determinada de ovocitos. Y en estas niñas con insuficiencia de cromosoma X, la mayoría de los ovocitos se habrán ya acabado o agotado hacia el final de la gestación. Entonces, básicamente son niñas que son estériles, nacen sin ovocitos o con muy pocos. Y puede haber también un síndrome de Turner-like,
porque se pierda uno de los brazos del cromosoma X. Si se pierde el brazo largo, que tiene generalmente más información, es más el fenotipo de Turner, y si se pierde el brazo corto, entonces son niñas sin tantas alteraciones en el fenotipo, pero que sí van a poder desarrollar función ovárica. Entonces, ese pequeño porcentaje de niñas Turner sí va a poder tener hijos. Entonces, más o menos así todas las malformaciones. Se puede sospechar que una niña es Turner desde que se hace el ultrasonido. Acuérdense, más o menos por ahí, finalizando el primer trimestre, hacemos un primer ultrasonido para ver estructuras, para ver además qué tal va el bebé con crecimiento. Y uno de los hallazgos más característicos es encontrar se llama higroma quístico, que es un quiste en la parte de atrás de la nuca, y entonces al momento de hacer ultrasonido en nuca se ve una translucencia nucal, o la densidad como de agua a través del ultrasonido en la parte de atrás de la nuca. En postnatal, lo más evidente, además de la talla bajita, va a ser que van a desarrollar linfedema. Son niñas que generalmente también tienen alteraciones cardíacas y que pueden formar alteraciones renales, entonces van a tender a acumular líquidos. Y se ve como las piernas muy gorditas, las manos y piernas muy gorditas, pero que si tú les aplastas o si les haces godet, van a estar reteniendo líquidos. El cuello ancho y alado es una de las características más distintivas, pero no es única de Turner. Hay que diferenciar por ahí con otro síndrome que se llama NUNA, que es de desarrollo. Y 40% pueden presentar cardiopatías como coartación de la aorta o aorta bivalva. Más adelante, ya en la adolescencia, lo que va a pasar es que la niña nunca menstruó, que nunca desarrolló características sexuales secundarias y que además va a tender a tener fracturas, porque la falta de estrógenos hace que haya osteoporosis y osteopenia. Las niñas con Turner generalmente tienen una capacidad intelectual normal, solamente que el fenotipo un tanto distinto, y sobre todo hacia la adolescencia, al seguir pareciendo niñas, sí las hace un poco más retraídas y con mayor dificultad para socializar. Entonces, tienen debilidades en la coordinación visual espacial, no tienen muchas habilidades para socializar y tienden a presentar baja autoestima. Hablando de su función sexual, las que tienen Turner completo, o sea, sí les falta a todas sus células una X, tienden a ser infértiles. Van a tener un útero pequeño, no hay desarrollo sexual secundario, no hay menarca. El 16% de las que son mosaicos puede experimentar algunos cambios en la pubertad, puede experimentar ciclos menstruales, o sea, si tuvieran 46XX/45X, puede llegar a desarrollar ciclos menstruales, pero normalmente van a ser irregulares. Más del 90% no va a poder tener hijos, y las que tienen un mosaico con Y van a tener riesgo de hasta un 30% de presentar tumores benignos o malignos, por eso se retiran las gónadas. Si se dan cuenta, cuando digo las que tienen, es porque en estados de intersexualidad, generalmente al detectar el estado se manda a psicología, se manda a psicoterapia y se asigna, no se asigna, sino más bien se termina de hacer las intervenciones quirúrgicas necesarias para coincidir con el sexo con el que la persona siempre se ha identificado. Tenemos casos de 46XY que no desarrollan características masculinas por falta de sensibilidad a andrógenos, y en ese caso el trato y todo es como femenino, porque toda su vida han sido mujeres, y por cariotipo luego nos descubrimos que no lo eran. Dentro de otras enfermedades, además, tenemos mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. Entonces, hipotiroidismo, diabetes tipo 1 por anticuerpos se puede presentar. También la disregulación hormonal hace que tiendan más hacia la obesidad, por lo tanto hay mayor riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2.
Y les decía, la falta de estrógenos puede producir osteopenia u osteoporosis. Pueden llegar a desarrollar, o se ha reportado que desarrollan cirrosis hepática. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero una de las teorías más aceptadas es que como tienen mayor predisposición a acúmulo de líquidos, menos oxidación de ácidos grasos por el hígado graso, pueden llegar a desarrollar cirrosis. Eso era lo que les decía del piecito. Si se dan cuenta, es un pie aparentemente muy gordito, pero que si ustedes hacen godete, queda marcado por el linfedema. Y pues el cuello corto, el cuello alado. El diagnóstico se sospecha primero por cómo se ve la persona. La niña te puede llegar, si está en un lugar en donde a lo mejor no hay tanta educación en salud, te puede llegar porque no le baja la menstruación, porque ya tiene 15, 16 años, no ha presentado características sexuales secundarias. Como dijimos que nada más el 50% de las niñas son Turner puros y otros 50% son algún mosaico. Sí, aquí, ¿se acuerdan cuántas metafases se tenían que ver en un cariotipo normal? Cuando se hace el cariotipo, ¿cuántas células se ven de forma normal? Dijimos que una no es suficiente por los mosaicos. Son 20 normalmente. Aquí se lleva 30 precisamente porque hay mucho mosaico, el 50% es mosaico, entonces se hace además una prueba de FISH para marcar el cromosoma Y si estuviera presente, pues sabemos que tiene riesgo de desarrollo de tumores. El diagnóstico diferencial se hace con síndrome de Noonan, esto lo vamos a ver en genética del desarrollo, es otro más adelante, pero que básicamente los dos presentan talla baja corta y cuello alado, pero puede ser niños o niñas. ¿En quiénes indico cariotipo? ¿Qué niñas con Turner indico cariotipo? Primero, cuando tengo talla baja no explicada, cuando tengo retraso de la pubertad, amenorrea primaria, coartación de aorta, cuello alado o linfedema. Con que se presente uno de esos hallazgos, se puede justificar la realización de un cariotipo. Hay otros criterios, digamos, menores, entonces necesitamos dos por lo menos de esos, que sería pabellones de implantación baja, el cuello corto y ancho, el paladar alto y estrecho, que presenten múltiples nevos porque también tienden a presentar muchos nevos en la piel, el cubitus valgus, el acortamiento del cuarto metacarpiano y las uñas de implantación profunda. Si presentan dos de esas, se puede llegar a solicitar el cariotipo. En el tratamiento, primero, si una niña se diagnostica con Turner, es necesario hacer ecocardiografía para ver que no haya cortación de la aorta bivalva o alguna malformación. Ultrasonido de vías urinarias y de riñón para ver que no haya riñón en herradura o alguna malformación de vías urinarias. Existe riesgo de que estas niñas se compliquen, incluso cuando el ecocardiograma inicial sea todo normal, entonces es necesario que le dé seguimiento cardiología pediátrica. Si el asunto del cuello alado con mucha piel se puede retirar por cirugía, eso no representa algún problema. Si es que hubiera material de cromosoma Y, se debe hacer cirugía para extirpar las cintillas gonadales y básicamente el tratamiento ya en la adolescencia es hormonal. Se pueden recibir estrógenos y el estrógeno, además de que me va a ayudar al desarrollo de características sexuales secundarias, me puede ayudar con el asunto de la osteoporosis. Entonces, más que, bueno, sí importa el asunto estético, pero también importa en ellas la calcificación. Entonces, para eso me sirve. Progesterona se puede utilizar para lograr la menstruación, o sea, un ciclo de estrógeno-progesterona simulando el ciclo menstrual normal. Y consejo genético para ese 10% que todavía puede conservar función ovárica para las que quieran un embarazo. Ahora, ¿qué papel tiene el genetista en este tipo de casos? Aparte de hacer el diagnóstico.
¿Para qué irían ustedes? Quieren tener un bebé y... Bueno, primero la posibilidad de que nazca vivo, porque dijimos 98% de los Turner realmente mueren durante la gestación. Y segundo, si ya te dicen que pues tienes Turner, la mayoría de ellas, si tienen Turner, tienen muchas posibilidades de tener un hijo con alguna cromosomopatía. Entonces, si ya sé eso y aún así quiero embarazarme, ¿cuál es el otro papel del genetista? Puede ser, pero finalmente no es o sea, el papel del médico es decirte todos los pros, los contra, y es decisión. Se tiene que respetar la autonomía del paciente. Riesgos, o sea, dar a conocer los riesgos. Ok, si yo te digo, quiero tener un hijo sano. Naturalmente no, pero se puede hacer fertilización in vitro. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace generalmente? Si quieres que sea de ella, o sea, ovarios de ella, entonces lo que sí se puede hacer es hacer una fertilización in vitro, hacer cariotipo de los cigotos y solamente proceder a la implantación de los cigotos que tengan cariotipo normal. ¿Okay? Entonces esa es la otra parte que también, en donde también en conjunto con medicina fetal, materno-fetal, entra genética. ¿Okay? Que tiene bueno, siempre va a haber mucho, desde el punto de vista ético, mucho debate, ¿no? De que, ok, nace bien, pero luego también puedes escoger si es niño o niña, porque estoy viendo el cariotipo. Y entonces, sí, ahí es donde entra el debate. Y luego qué pasa con los que no se utilizaron, y ahí pueden definir aborto desde la fecundación o desde la implantación, y ahí cada quien va a tener su punto de vista. Pero dentro de las opciones que se pueden dar en medicina, pues está esa. Ok. ¿Todo bien con Turner? Entonces, niñas con infantilismo sexual o mosaico de niño que tiene un estado intersexual pero que fenotípicamente va a parecer más niña. Ok, Klinefelter, cromosoma de más. Puede ser trisomía o polisomía, o sea, 3, 4 más. Entonces, aquí que tenemos es la alteración de cromosomas, no solamente sexuales, en realidad de todos los cromosomas más frecuentes. Okay, por ahí algunas cifras de Down te dicen 1 en 1500 hasta 1 en 700, y Klinefelter es 1 en 500. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teóricamente tenemos por probabilidad 4 en la uni por lo menos, pero la mayoría de ellos en países como Suiza, Noruega, están hasta un 75% infradiagnosticados, porque son niños que tienen X de más, entonces tienen más hormonas sexuales femeninas, lo que va a hacer que hagan ciertas características como la ginecomastia, como una distribución de grasa más hacia las caderas, mayor tendencia a la obesidad, pero que digamos que ese no va a ser el problema por el que van a ir al médico, si acaso la ginecomastia. Pero normalmente más bien van al médico porque no pueden tener hijos, porque también tienen azoospermia. Entonces, eso es por lo que se hace finalmente el diagnóstico. Pero la mayoría va por la vida sin diagnóstico. Ok. Descrita en 1942, el cariotipo en 1959, si se dan cuenta al mismo tiempo que se describió el síndrome de Turner, pero aquí con un cromosoma supernumerario. El cromosoma en el 60% de los casos es por no disyunción, pero de origen de papá, origen paterno. Los casos posigóticos pueden presentar mosaicismos, o sea, un cromosoma de más, pero también algunas células con cariotipo normal para niño, 46XY/47XXY. El X supernumerario también va a ser inactivado. Entonces,
pero hay unos genes que se van a escapar de este proceso de inactivación y entonces vamos a tener el doble de cantidad de esos genes. Y aquí entra otra vez los genes SHOX que intervenían en desarrollo. Entonces, el exceso de estos genes me va a explicar también parte del fenotipo. En Turner no teníamos estos genes de desarrollo y entonces tendíamos a tener niñas bajitas. Acá tenemos un exceso de SHOX y entonces vamos a tener varones más altos de lo normal. Va a haber hipogonadismo y va a haber testículos pequeños y poco funcionales, y en la adolescencia prácticamente las células germinales van a estar ausentes. Entonces dijimos, esa es la razón por la que muchos llegan al doctor, por la que no tienen hijos. Porque va a haber un exceso de estrógenos y el exceso de estrógenos también me va a dar ginecomastia. ¿Cómo se ve alguien con Turner? Un hombre con una distribución de grasa más femenina y con ginecomastia. ¿Ok? Entonces, talla alta, la disregulación hormonal me va a hacer algunos problemas y entre los más significativos va a ser que va a ser insuficiencia venosa, pero también me va a hacer mayor riesgo de ser trombos. De hecho, los trombos son los que aumentan la mortalidad. ¿Cuál? Varices. Sí, entonces la trombosis puede ser como trombosis venosa en extremidades, trombosis venosa profunda, o puede ser también infartos, puede ser también TEP, embolias, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que me va a llevar muchas veces a la mortalidad. Tiene mayor estímulo estrogénico, entonces van a tender a almacenar más grasa de forma ginecoide, más grasa hacia las caderas, y a tener mayor riesgo también de osteoporosis y de diabetes. El síndrome típico, o sea, 47XXY, no se va a relacionar con falta de desarrollo cognitivo. Pero si hay más de un X supernumerario, entonces sí puede empezar a descender el coeficiente intelectual. Las variantes de más de un cromosoma ya me dan discapacidad y un mayor número de alteraciones. Ahí sí ya hay micropene, ahí sí ya hay alteraciones cardíacas, se van agregando problemas entre más cromosomas tenga. Mande. No, más bien un hermafrodita sería un mosaico de Turner sin segundo cromosoma / niño. Eso sería un hermafrodita. ¿Ok? Que en realidad sería un estado intersexual, mejor dicho, un estado intersexual. O sea, genitales ambiguos. Sí, no, hay más. Vamos a ver en genética del metabolismo que tenemos también estados intersexuales, básicamente porque no hay receptores de andrógenos. Entonces se va a desarrollar como niña, pero el cariotipo puede ser XY. ¿Okay? Entonces, en el cuadro clínico aquí es un niño, solamente que la distribución de grasa, la ginecomastia, o sea, el estímulo de estrógenos me va a provocar ciertos cambios. Entonces, generalmente en la infancia son normales, no se detectan, pero a partir de los 8 años empiezan a crecer mucho más. Entonces es más marcado. También pueden llegar a desarrollar algunos problemas que no son tan frecuentes en la infancia, pero relativamente más frecuentes que en la población general, como criptorquidia, o sea, no bajan los testículos. Acuérdense que muchos niños pueden llegar a nacer con testículos no descendidos y normalmente les damos máximo 1 año para que bajen, y si no es cirugía. Entonces en ellos no puede haber ese problema de que no bajen. Puede llegar a haber paladar hendido y algunas hernias inguinales. En la adolescencia ya es cuando empiezan a desarrollar ginecomastia. Esto hace también, los estímulos estrogénicos hacen que desarrollen mayor riesgo de cáncer de mama. Entonces es importante el tratamiento y el retiro si así lo decide. Y algunos datos de falta de andrógenos, como una voz más delgada, no tan varonil, falta de vello facial, la distribución de vello púbico más como si fuera mujer, o sea, más en triángulo, y las caderas anchas, la distribución de grasa corporal más ginecoide. Tendencia a la obesidad también, con síndrome metabólico y diabetes, mayor riesgo de osteoporosis también, riesgo así como las niñas de Turner de enfermedades autoinmunes, riesgo elevado también de cánceres o tumores gonadales,
El cáncer de mama en adultos mayores es de 20 a 50 veces más que un hombre sin alteraciones cromosómicas, y la mortalidad es 1.5 veces mayor, pero es más por trombosis, infartos, embolias, tromboembolismo pulmonar. Entonces, este es como el típico. Algunos problemas por estrógeno, pero también existen variantes de Klinefelter, que sería mucho más raro que no tuviéramos uno, sino más cromosomas supernumerarios, ¿okay? Falta de disyunción de forma consecutiva. Entonces, estos sí ya se complican mucho más, son mucho más raros, pero es un espectro más grande de complicaciones y puede ocurrir dependiendo de cuál sea el defecto, pero aprox en media una en cada 40.000 varones. Ahora sí, si tienen más de un cromosoma de más, claro. No necesariamente. No necesariamente, más bien, sí, no llegan a ser como tal hermafroditas, pero sí, por ejemplo, pueden presentar micropene dentro de las características sexuales secundarias y afecta más la cognición. O sea, sí ya tienen un retraso mental mucho más profundo con un mayor riesgo de malformaciones. Sí. No es frecuente, o sea, sería muy raro encontrarte uno. Su pronóstico es peor. Ahorita hay malformaciones ya cardíacas. Depende mucho del tipo que haya. ¿Cuál sería el peor caso? El peor caso, entre más allá, un 49 XY sería el peor. Coeficiente intelectual entre 20 y 60. Estatura ya tiende a ser baja. Hipogonadismo, infertilidad, micropene, hipospadias, criptorquidia, displasia de cadera, pie equinovaro, sin aumentar problemas cardíacos que también pueden llegar a presentar. Ese sería el peor de los casos, generalmente mortalidad en la infancia. Pero sí pueden llegar a vivir. El típico, el de 1 en 500. Ya viendo lo que dijo hace rato, sí debe haber como aquí una Sí. De hecho, era lo que les decía, generalmente no les da problema más que a lo mejor un poquito de inseguridad. El asunto de ir al médico es o varices y de más consejo genético, la zoospermia, o sea, donde realmente entra el genetista y donde realmente se puede diagnosticar. Sí, y 100.000 en el caso peor, de 49XXX. Yeah. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente, como no es un problema propio de Klinefelter, pues normalmente se retira sin hacer mayor... Digo, depende mucho con qué médico llegues, ¿no? Pero sin hacer mayor, o profundizar el diagnóstico. Puede hacerse nada más un retiro del tejido excesivo y ya. Cuando sí ya entra más directamente el genetista, ya es por infertilidad. Entonces ahí sí el envío está indicado, ahí sí la guía te dice tienes que enviarlo para ver que no haya problemas y es donde se detecta la mayoría. El diagnóstico se puede hacer por cariotipo convencional y les digo, aunque es simple, el detalle es que muchas de las manifestaciones pues realmente no te hacen pensar en un genetista, sino más bien como así naciste, así eres y ya. Y les digo, países de primer mundo, cuando han hecho estudios de investigación así cariotipo al azar, digamos en población convencional o población normal, sí se han encontrado que hasta un 75% de los hombres no sabían que tenían síndrome de Klinefelter. Entonces, tratamiento, primero, como el diagnóstico generalmente se va a hacer después de la adolescencia, tiene que ser acompañamiento psicológico, ¿okay? Por el impacto de, ay, tengo un cromosoma de mujer de más, ¿okay? Y básicamente muchos de los problemas son hormonas sexuales femeninas. Entonces, para la aceptación, primero psicólogo, psiquiatra si se requiere. Dieta y actividad física van a tender a acumular
acumular más grasa, van a tender a tener más problemas metabólicos, entonces necesitan hacer actividad física. Exploración mamaria ginecológica, si así lo deciden, por el riesgo tan elevado, estaría también indicado, si así en conjunto con su médico le decide, extirpación de glándula mamaria por el riesgo de cáncer tan elevado. Medidas de higiene vascular, que es o uso medias de compresión si estoy en un trabajo que requiere estar sentado o parado por mucho tiempo de oficina, o cirugía si ya tengo un problema de insuficiencia venosa considerable. Tratamiento sustitutivo con testosterona me va a ayudar para prácticamente darle mayor características masculinas, engrosar la voz, que haya mayor aparición de vello, tanto facial como corporal, mayor fuerza, mayor desarrollo de masa muscular y también, muy importante, para tratar la desmineralización ósea. Entonces, para tratar la osteoporosis y osteopenia, se puede usar en ellos testosterona. Y este nada más es un metaanálisis para ver si había mayor disforia de género entre las personas que tuvieran, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Como parte del tratamiento de transición, siempre se les pide a los pacientes un cariotipo. Entonces, aquí se analizó cuál era la proporción de personas con Klinefelter que tenían disforia de género o que querían hacerse una transición de género, y se encontró que realmente es lo mismo, o sea, es la misma proporción entre las que tienen disforia y no tienen disforia, entonces no se considera un factor de riesgo para querer hacer una transición. Y hasta aquí ahora sí citogenética. Listo.